La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buena tarde, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos van a acompañar como panelistas Óscar Lozano, Alejandro Velandia, María Jimena Charri. Hoy tenemos también invitados al ingeniero Jesús Emilio Peinado, a nuestro jurista, al abogado Andrés Botero, que es el director ejecutivo de la Cámara Ambiental de Plástico en Colombia. Vamos a trabajar un tema muy interesante que tiene que ver cómo se ha evolucionado esta industria y además también cómo el Estado colombiano está buscando minimizar, bajar el impacto ambiental que tenemos en nuestros ríos, nuestros mares, por la contaminación ambiental, que obviamente se produce especialmente con el plástico de un uso. Iniciemos básicamente en un tema que es trascendental por la pandemia que estamos viviendo. El plan de vacunación en América Latina, ¿cómo está marchando? Porque obviamente hay unos diferenciales. Estas farmacéuticas le están incumpliendo a Europa, le están incumpliendo a muchos países que no solamente son los países de desarrollo, países como la Unión Europea, que es un bloque muy grande, no han podido ni Pfizer ni algunas farmacéuticas cumplir los pedidos que han elaborado estos países, y desde luego no se puede cumplir los cronogramas de los planes de vacunación en el mundo. Pero en América Latina, ¿cómo estamos? Profesor Óscar Lozano, bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes, profesor Ávila. Profesor Ávila, un saludo para los colegas de Panorama Económico, al doctor José Gregorio Hernández Galindo y a nuestros oyentes que nos sintonizan como siempre a esta hora de la tarde los días jueves. Como usted lo acaba de señalar, pues América Latina viene iniciando un proceso de vacunación contra la pandemia del COVID-19. Ha experimentado en estos últimos días un impulso en el proceso de vacunación y, como lo sabemos todos, Colombia va a iniciar ese proceso el próximo 20 de febrero. Pero vale la pena señalar 4 países muy importantes en este proceso que, digámoslo así, vienen liderando este proceso de vacunación. Chile es el país suramericano que más ha administrado dosis. Mire usted, 3.2 dosis por cada 100 habitantes, lo que hace que el 3.1 de su población ya haya recibido al menos una parte de la vacuna. El 0.1% del país ya está inmunizado. Además, en tan solo 3 días, Chile ha vacunado a más de 550,000 personas. Espera llegar a los 5 millones en el mes de marzo. E incluso entre julio y agosto del presente quiere llegar a los 19 millones, abarcando prácticamente el total en gran parte de la población, un 90% de la población total. Otro país que se destaca es el gigante suramericano Brasil, y Brasil, pues lógicamente que también viene adelantando este proceso, ¿no?, de vacunación de 1.1 a 1.5 de dosis por cada 100 habitantes. Argentina también ha distribuido más de 511.582 dosis en una tasa diaria de 18.150. Costa Rica ha administrado 1.1 dosis por cada 100 personas y tiene ya el 0.2% de la población, lo mismo que México. Pero vale la pena señalar también el caso de Ecuador, que es nuestro vecino inmediato, que ya inició un proceso de vacunación suministrando el 0.17 dosis por cada 100 habitantes. Y por último, a nivel mundial, un dato muy importante es que ya se han administrado 138 millones de dosis, destacándose países como Israel, que ya ha suministrado 61 dosis, Reino Unido 19, Estados Unidos 13, entre los más importantes, si lo queremos llamar así. Lo preocupante, como usted lo acaba de señalar, es que Europa está viendo con preocupación cómo las farmacéuticas han incumplido con la entrega de las dosis, a pesar de que se han firmado contratos. Entonces, lo preocupante es que para nosotros, para América Latina, para los países emergentes y países pobres, pues una cosa es lo que se dice en el cumplimiento, en el caso de Colombia, cuando se habla de 35 millones de
de habitantes que van a ser vacunados, eso lo ha afirmado el gobierno en varias oportunidades en este 2021 y el resto en 2022, se alcance realmente y si se van a cumplir con estos topes como se quiere establecer, porque cada día la situación es preocupante, la pandemia no cede, y por el contrario tenemos que, como dicen, seguirnos cuidando, seguir utilizando esa vacuna provisional que es el tapabocas, el aislamiento, el lavado de manos y todo esto que se conoce. Pero bueno, América Latina, vuelvo y repito, ha avanzado, ha arrancado y esperamos que en Colombia la situación vaya por un buen camino. Doctor Ávila. El análisis que ha realizado el profesor Lozano referente al proceso, al plan de vacunación. Pero vamos a entrar en materia con este tema que nos compete para hoy, que lo hemos asignado la industria del plástico, el tema ambiental, cómo buscar ese equilibrio entre la producción limpia y también la generación de empleo, porque ese es el gran propósito y el afán que tienen los países. En esta pandemia se han perdido muchos empleos, cerca de 90 millones de personas caerán en la pobreza en América Latina, pues más de lo que está pasando en la Unión Europea, en el mismo Estados Unidos, de tal manera que esta situación social es preocupante. ¿Y cómo buscar ese equilibrio? Hemos invitado a nuestro jurista Andrés Botero, que nos va a acompañar para analizar este tema. Él es el director ejecutivo de la Cámara Ambiental de Plástico. Igualmente está el ingeniero Emilio Peinado, que nos va a comentar y analizar este tema. Bienvenido, Andrés, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cuál es, digamos, lo que estamos... Yo quisiera que antes de que ustedes intervinieran, vamos a escuchar un audio que tenemos muy importante, que es de Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara, que fue el ponente del proyecto de ley mediante el cual se prohíbe el uso de los plásticos, sobre todo cuando no se tienen la oportunidad de reciclar. Escuchemos a Juan Carlos Lozada y empezamos esta sección bien importante de qué está pasando en este sector industrial que también genera empleo, que también pues compra materia prima, que genera valor agregado. Escuchemos a Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara. De la Cámara de Representantes, nuestro proyecto de prohibición de plásticos de un solo uso en Colombia. La votación volvió a ser unánime como la primera vez que lo habíamos presentado, 17 votos a favor, 0 votos en contra. Eso quiere decir que llega con mucha fuerza de nuevo a la plenaria de la Cámara, donde esperamos que esta vez sí se le dé debate. Le hacemos de una vez un llamado al presidente de la Cámara para que recién arranque el Congreso de la República de nuevo en marzo, sea el primer proyecto que se debata. Tenemos que lograr que ese vaticinio de Naciones Unidas de que en el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar no se cumpla por ningún motivo. Colombia da un paso adelante en la prohibición de los plásticos, en el cuidado de nuestros ecosistemas marinos y por supuesto un paso en la evolución hacia una sociedad mucho más consciente y por supuesto una sociedad que cuide el medio ambiente. Así que estamos dichosos. Se aprobó la prohibición de plásticos de un solo uso en primer debate en la Comisión Quinta. Este análisis que hace Juan Carlos Lozada de la presentación del proyecto y que fue aprobado por unanimidad, los 17 votos en la Cámara, es importante que lo analicemos. Andrés, ¿cómo ve usted este panorama jurídico en el Congreso de la República? Pasa de la Comisión y ya pasará a plenaria de la Cámara y este año pasará a la Comisión Quinta del Senado y también a la plenaria del Senado. ¿Qué perspectivas lo está viendo para que este proyecto se convierta en ley de la República y desde luego afecte su sector de la producción de plástico en el país? Muy buenas tardes, doctor Ávila, para usted y para todos los oyentes, e igualmente para el doctor Pinilla, que nos acompaña el día de hoy, el doctor Jesús Emilio Peinado, y resaltar lo siguiente. Mire, yo creo que el doctor Juan Carlos Lozada no puede estar más equivocado porque se lo impide la Constitución. Y lo digo con profundo respeto porque lo que él está señalando es una utopía desde el comienzo cuando dice que busquemos como una solución al medio ambiente y a los ecosistemas marinos. La prohibición del plástico no va a generar esa solución y sí, por el contrario, puede generar el aceleramiento del calentamiento global,
porque el consumo de otros materiales en reemplazo de los plásticos de un solo uso no nos puede llevar a ningún camino diferente que el papel, el cartón, el aluminio o el vidrio. ¿Sí? La especie humana no ha inventado absolutamente nada distinto de los materiales con que hemos trabajado en el último siglo, ¿sí? O en los últimos 2 o 3 siglos. Así que cualquier envase que pretenda reemplazar al plástico tiene que medirse a través de lo que llaman los ambientalistas la huella de carbono o el ciclo de vida de los materiales. Y cualquier experto en la materia nos diría que producir una bolsa de papel o de tela o de cualquier otro material versus de plástico significaría un consumo de agua 6 veces mayor y un consumo de energía 4 veces mayor. En términos de la huella de carbono, pues si nos ponemos a analizar el peso, el transporte, el volumen que se generaría por multiplicar solo la bolsa de plástico por la bolsa de papel, estaríamos, repito, emitiendo muchas más toneladas de gases de efecto invernadero en su producción, en su distribución y en su consumo. Y para nadie es un secreto de que una bolsa de papel solo se puede utilizar una vez, mientras las bolsas de plástico que hoy llaman bolsas de un solo uso es completamente falso. Y aquí quiero dar como referencia a la bolsa plástica de cargar o llevar. No sé si ustedes recuerdan que en diciembre del 2017 la ley 1819 estableció el impuesto al consumo para las bolsas plásticas de cargar o llevar. Y eso, con todo respeto, no sirvió para nada. Sirvió para economizarle a los supermercados tener que regalarle la bolsa a las amas de casa colombianas. Y hoy las amas de casas colombianas tienen que pagar 50 pesos por una bolsa o comprar las bolsas para la basura, porque las bolsas plásticas que en Colombia se utilizaban no solamente para llevar el mercado, sino para disponer los residuos sólidos, las quieren prohibir. Hay que ver la lista de los productos que pretende prohibir el proyecto de ley 010. Créame, doctor Ávila, es un despropósito. Pretenden, por ejemplo, prohibir el papel, ese papel transparente como un celofán que envuelve todas las mercancías y que permite el transporte seguro de todo tipo de productos alimenticios y demás en Colombia. Entonces terminaría diciendo esto: si en vez de tirar la toalla, como quiere el doctor Juan Carlos Lozada, porque él dice que la solución es prohibir los plásticos y no el reciclaje, si en vez de tirar la toalla y proponernos como país empezar a reciclar de manera responsable, como lo hace Europa o Estados Unidos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a generar, óigame bien, 500,000 nuevos empleos. Si hacemos que todo lo que hoy se bota en los basureros se pueda convertir en materia prima para recuperar y reciclar en las industrias. Todo el papel, todo el cartón, todo el vidrio, todo el plástico, todo el aluminio, todo se puede recuperar. Y en Colombia se están perdiendo millones de dólares al año en basura que enterramos en los... Tenemos la cultura del reciclaje. Yo invitaría al doctor Juan Carlos Lozada a que haga un proyecto de ley para establecer la separación en la fuente obligatoria y el reciclaje obligatorio. Eso es lo que tenemos que hacer en Colombia. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar al ingeniero Jesús Emilio Peinado. Buenas tardes y bienvenido a Panorama Económico para que sigamos haciendo este análisis bien interesante de qué está pasando con la industria y cómo podemos construir entre todos una solución que nos incluya, que hagamos del medio ambiente un objetivo y que podamos seguir trabajando y generando empleo para Colombia. Ingeniero, buenas tardes. Jesús Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muy amable por la invitación. Interesante su opinión. ¿Cómo alcanzamos a escuchar la intervención de Juan Carlos Lozada, pues es el promotor del proyecto de ley en el Congreso, en la Cámara de Representantes específicamente, por donde ya pasó en la comisión, y ahora escuchamos a nuestro abogado Andrés Botero,
que es el director ejecutivo de la Cámara Ambiental de Plásticos en Colombia. Bueno, mira, Alberto, yo, digamos, tengo alguna coincidencia con Andrés, no obstante, pues el abordaje es diferente. Lo primero que yo diría que el camino de la prohibición o el camino de los impuestos no necesariamente, digamos, resuelve la problemática de los diferentes residuos que se generan en el ambiente, sino que hay que reconocer cuáles son las tendencias tecnológicas en el mundo, y ya se data de más de 20 años desde que la Unión Europea e incluso Estados Unidos han dado líneas de discusión en relación con qué tipo de materiales deberíamos utilizar en la industria, digamos, en todas las actividades que tengan que ver con la actividad humana. Y ese tipo de tiene que ver con lo siguiente. A veces se suele confundir que se busca que los materiales sean biodegradables, y la biodegradabilidad pues es un proceso natural que implica que en la naturaleza hay microorganismos que tienen la capacidad de degradar, digamos, de cambiar la estructura química de materiales, y diferente hablar de la compostabilidad, que es como la línea que quiero plantear. Uno busca que los materiales sean compostables, y hay varias normas. En la Unión Europea hay una norma que es la N13432, y en Estados Unidos está la norma ASTM 6400, que lo que busca es que los materiales sean compostables, es decir, que permitan que nuevamente, que en un periodo de tiempo determinado que no supere los 3 meses o los 6 meses, los residuos nuevamente se incorporen a ciclos productivos y que no generen toxinas, no generen metales pesados, y nuevamente, bajo el concepto de economía circular, nuevamente se incorporen a procesos productivos. Dicho de otra forma, lo que en el país y en América Latina requeriríamos es, bajo esa tendencia, es hacer la siguiente reflexión: ¿es prohibir los materiales o necesitamos sustituirlos? Necesitamos que tengan unas nuevas propiedades, que hagan parte de la bioeconomía, que hagan parte de la economía circular, que nuevamente se puedan reincorporar a otros procesos productivos, y esa, a mi modo de ver, es la gran discusión que debería dar el Congreso de la República y los diferentes entes de control, en dar esa línea, dar sustitutos, dar alternativas, revisar qué es lo que se está investigando en los últimos años y cuál va a ser la tendencia en los próximos años. Una pregunta para Andrés. ¿Ustedes han desarrollado ya alguna técnica, o por lo menos la industria del plástico ha desarrollado una técnica para que en menor tiempo se pueda hacer biodegradable alguna producción de plástico, una de las líneas de producción moderna? Gracias, doctor Ávila, por la pregunta, porque va muy en el sentido de lo que quería acotar en relación con la intervención del doctor Peinado. Y es lo siguiente, estoy completamente de acuerdo con él. Cuando él habla de compostabilidad, está hablando de resinas orgánicas, óigase bien, de materiales plásticos elaborados a partir de la caña de azúcar, de la yuca, de la papa, del banano, del café, lo cual es una realidad y existe. Nosotros como Cámara Ambiental del Plástico estuvimos en octubre del 2019 en la Feria K de Düsseldorf, Alemania, para conocer cuáles eran los últimos avances de la tecnología en materia precisamente de plásticos de un solo uso y de estas nuevas resinas orgánicas y demás. Quiero contarle al doctor Peinado y a la audiencia que aún viendo pues stands de China, India, Estados Unidos, obviamente, Italia, todos los países representados en esta feria, quiero decirles que la industria plástica a nivel mundial, en términos de resinas orgánicas, está en pañales, dicho por la industria plástica mundial. Voy a darle la razón por las cuales están en pañales. Ellos tienen la capacidad de diseñar cierto tipo de materiales plásticos de un solo uso, pero no todos. Por ejemplo, el plástico stretch, que se utiliza para el embalaje, eso no se ha podido lograr
realizar con resinas orgánicas, como muchos otros productos de, digamos, plásticos. Pero aquí quiero resaltar lo siguiente. Quiero resaltar que lo que dice el ingeniero es cierto en la medida en que hoy hay aditivos biodegradables que degradan los plásticos de 500 años a 2 años. Y eso se hace gracias precisamente a unos microorganismos que de alguna manera se comen las partículas de plástico porque se lo permite ese aditivo que se le adiciona al polietileno, haciendo la salvedad que no estoy hablando de oxodegradabilidad ni de oxobiodegradabilidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿son esos aditivos, digámoslo, compatibles con la reciclabilidad de los plásticos? Sí. Ahora la pregunta es, ¿son compatibles con la reciclabilidad de los plásticos compostables? No. Y por eso, ingeniero Peinado, aunque su propuesta es muy valiosa y en Europa y en Estados Unidos existe, lo que existe allá son las plantas de compostaje que Colombia no tiene. ¿Sí? Y si nosotros realmente tuviéramos el interés de hacerlo y el gobierno patrocinara proyectos en torno a la compostabilidad de los plásticos, los plastiqueros serían los primeros que estarían dispuestos a apostarle a ello. Porque las marcas de plásticos podrían perfectamente, con una simple marca, valga la redundancia, identificar aquellos plásticos que son compostables y separarlos de los que no, y así garantizar las diferentes cadenas de reciclabilidad. Por ejemplo, en Suiza y en Alemania, ¿sí? Los plásticos o los vidrios, por ejemplo, se reciclan por colores. Y usted tiene que poner las botellas de vidrio transparente en un recipiente y las de vidrio amarillo en otro y las de vidrio verde en otro. ¿Sí? Y en términos de plásticos también hay como unas categorías. Entonces, eso es todo cultura y repito, estoy de acuerdo con el ingeniero porque podemos hacer productos plásticos de resinas orgánicas y o con polietileno, pero con aditivos que lo biodegraden en 2 años. ¿Y eso para qué? Pues muy simple. Si el vasito plástico no llegó a la línea de producción de una planta transformadora de plásticos, si el vasito plástico no llegó al relleno de Doña Juana, sino que el vasito plástico terminó en una cuneta y de esa cuneta en una quebrada y la quebrada en el río Bogotá, pues en 2 años el plástico ya no existe. Y con eso termino diciendo lo siguiente. Si ustedes analizan, la satanización del plástico ha estado en lo que otrora fue su principal cualidad, y es que era casi indestructible, ¿sí? Y duraba 500 años. Entre otras, nadie ha visto qué ha pasado con un plástico porque el plástico se creó hace 80 y no han pasado los primeros 500. Pero lo que sí está claro es que hoy esa misma tecnología que creó el plástico nos permite los aditivos con los cuales podríamos decirle al mundo, prohibamos los plásticos de un solo uso que se degraden en 500 años o más y permitamos que se comercialicen los plásticos de un solo uso aditivados y o compostables hechos con resinas orgánicas porque esos no le hacen daño al medio ambiente. Gracias. Perfecto, muy amable. Abrimos la sesión de preguntas de nuestros queridos panelistas. Alejandro Velandia, bienvenido a Panorama Económico. ¿Tiene alguna pregunta para nuestros invitados, para el ingeniero Jesús Emilio Peinado o para nuestro jurista Andrés Botero? Sí, muy buenas tardes a todo mi equipo de colegas en nuestro programa Panorama Económico. Muy buenas tardes a nuestros invitados. Me parece interesante este debate porque, o sea, estamos invitando precisamente un actor del mercado que conoce la base y la estructura y no especula sobre cosas que son irreales. En eso, Andrés, lo felicito mucho. La verdad de las cosas que tratas, del enfoque, de la raíz, de la base, porque es que hay muchos, por ejemplo, hay muchos ambientalistas que piensan, claro, hay que quitar el petróleo, hay que quitar una cantidad de cosas, pero como ellos no estudian la profundidad de muchas cosas, ¿sí? Y no ven que se puede hacer es un buen manejo de lo que tú hablas, por ejemplo. O sea, si el mar está contaminado, no es por el plástico, es por el mal uso que le dan ese plástico y que llega a esas fuentes,
¿sí? Eso son dos cosas muy distintas y eso es lo que hay que explicarle a los oyentes. Por ejemplo, tú me corriges porque quiero seguir con la intervención, si gran parte del plástico viene del petróleo, ¿cierto? Correcto, las resinas plásticas, el polietileno, el poliestireno, el poliuretano, el polipropileno son las poliolefinas, que son las derivadas del petróleo, ¿cómo no? Sí, entonces a esto voy con una cosa. Los ambientalistas y los que hablan desde el populismo y los que están muchas veces en el gobierno, ¿qué se ponen a hablar? No que es que quitemos eso, no se ponen a pensar que, por ejemplo, este país vive gran parte de las energías y muchas de ellas son las energías fósiles. Ese es el presupuesto nacional con el que se pensiona mucha gente, con el que recibe recursos. Entonces es más bien ir al uso inteligente, lo que estás hablando de los foros internacionales, al uso inteligente de los residuos, de la transformación y del reciclaje. No por nada uno de los negocios más rentables a nivel global es precisamente el negocio del reciclaje, porque es el que permite precisamente hacer una transformación, una movilidad, tanto de la industria como del recurso económico, ¿sí? Porque es que nosotros, o sea, los que no tienen el manejo real del conocimiento de los sectores de la economía, pueden estar acabando de desbaratar el sector productivo colombiano, por un lado. Los que economistas y los políticos que conocen saben que Colombia tiene un déficit comercial. En Colombia producir es muy costoso. Si nosotros seguimos poniendo limitantes a los productores y no dándoles ayudas y alternativas para que hagan transformación, pues qué economía diversificada vamos a tener, ¿no? Y eso también le quería preguntar con respecto a esto que estoy hablando al señor Jesús Peinado, ¿qué analiza y qué evalúa de esto que estamos hablando? Porque es que lo interesante es mirar las cosas desde los dos ángulos, pero mirar una base real que nos permita es sostenibilidad, productividad, desarrollo en los sectores y sobre todo una cosa muy importante, las finanzas tanto públicas y privadas, ¿no? Sí, gracias Alejandro. Mira, hay una tendencia, digamos, que tiene que ver con que cuando se disparan los precios del petróleo, y eso sucedió, digamos, ha sucedido en varias épocas, se dispara, digamos, la posibilidad de utilizar fuentes, materias primas naturales. Y de ahí viene el tema de los biobasados y el tema de los bioplásticos. Un biobasado, en términos generales, se pudiera definir en el sentido de que la materia prima, la fuente, es natural, es el primer concepto, y el segundo es que el material o el producto una vez se usa, si se permite, digamos, su compostabilidad, si es compostable. De un biobasado, digamos, uno buscaría en cualquier sociedad que nuestros productos fueran biobasados, pero el biobasado no solamente es el origen de la materia prima, si es natural o si es un combustible fósil. Hay materiales incluso de origen fósil que pueden ser incluso compostables, como también hay de base biológica, de base natural, que tampoco son compostables. No obstante, la tendencia en el mundo es que los productos biobasados que sean compostables, un poco es la tendencia que más o menos está marcando en la actualidad. De los 320 millones de toneladas de plástico que se producen en el mundo anualmente, aproximadamente 2 millones de toneladas son biobasados, son bioplásticos, y esa tendencia es creciente. Ahora bien, en el tema de los plásticos, me identifico con Andrés en el sentido de que efectivamente la regulación tendría que ir por otro lado. En Colombia, el gran reto que tenemos es, más que el reciclaje, es el aprovechamiento de los residuos. Si tú miras, por ejemplo, de los 13 millones de toneladas de residuos domiciliarios que se generan en el año, más del 70% es de origen orgánico. Y si es así, entonces el gran reto es el aprovechamiento, más no el reciclaje. Y si tú hablas de aprovechamiento y hablas de biobasados, los podrías colocar más en términos de aprovechamiento más que de reciclaje. Es un poco como la línea que se debería manejar desde el punto de vista regulatorio. Lamentablemente en Colombia hay incentivos perversos, hay normas perversas. En Colombia se privilegia, por ejemplo, en términos regulatorios, que se recolecte, que se barra, que se limpie, que se lleven los residuos y se dispongan en un entre comillas, relleno sanitario que no es sanitario. Y cuando lo que se debe estar privilegiando es el aprovechamiento, digamos, de los residuos, que no necesariamente tiene que hacerse selección en la fuente, sino que se pueden incentivar plantas de aprovechamiento
de diferentes residuos en Colombia. Yo te voy a dar un dato. En Colombia hay más de 25 investigaciones de biobasados y no hay incentivos para que las universidades en figuras como los startups o los spin-offs puedan estar haciendo aprovechamiento de, por ejemplo, un material biobasado a partir del almidón de ñame, no solamente de yuca, no solamente el maíz, sino que tenemos emprendimientos, tenemos la posibilidad de no solamente producir commodities, sino que materias primas, sino que se aprovechen, que haya valor agregado, y este valor agregado tiene que ver con los biobasados. Y de hecho, al 2030 en Colombia existe la apuesta como meta de tener por lo menos 500 biobasados. No obstante, desde el punto de vista del aprovechamiento, todavía no veo en Colombia que la regulación está incentivando este tipo, digamos, de materiales y de productos que reactivaría de una u otra forma el sector agropecuario industrial en el país. Yo te lo respondería de esa forma porque de todas maneras los plásticos, querramos o no querramos, sí efectivamente implican un problema. No solamente es que si lleguen o no a los océanos, sino que estamos consumiendo en los alimentos de origen pesquero, estamos consumiendo microplásticos y nanoplásticos, y con los diferentes estudios que se han hecho en el mundo, ya se han encontrado en las excretas nuestras, en nuestros propios residuos, presencia de microplásticos y presencia de nanoplásticos. Ese es un tema que se nos ha vuelto como es un boomerang que ya está documentado en diferentes estudios, y el problema sí existe, pero nuevamente la idea no es prohibición, no es un tema impositivo, es dar alternativas. Hay nuevas tendencias, hay nuevos caminos, y eso es lo que debería explorar el país. Una pregunta, Jesús, es que ahí va algo en lo que acabas de decir. Ahí precisamente la solución no sería sacar una ley sobre el uso del plástico, porque es que los productores de plástico no tienen la culpa de que ese residuo llegue al mar o a los ríos. O sea, eso no tiene que ver con ellos. Eso también requiere es con una ley que precisamente cuide fuentes de agua, que cuide precisamente que ese tipo de elementos no vayan a ciertos lugares que no deben ir. O sea, precisamente hacer una ley de reciclaje y una ley del cuidado de fuentes de agua, de cuidado de naturaleza y de muchas otras cosas. Sí, Alejandro, pero yo lo colocaría en términos de qué tipo de materiales necesitamos incentivar. Los envases. Claro, pero mira, perdón, es que hay algo que te quería decir, lo que hablaba Andrés tiene mucha razón. Si uno va a mirar efectos de carbono en otros sectores, claro, si cambiamos del plástico al papel, ¿cuántos árboles no se van a usar? ¿Sí? Entonces eso empieza a generarse un mundo de mentiras, porque es que el que no está en el sector productivo, te lo juro que casi siempre le pasa que se pone a especular sobre cosas que no conoce. Entonces, como le pasa eso y empieza a fantasear sobre realidades que no son acordes a la realidad socioeconómica ni a los sectores, pues obviamente empiezas a desbaratar sector productivo. Entonces, precisamente lo que decía al principio, Colombia está desbaratado en su sector productivo porque nos la pasamos entre nosotros creando leyes para no desarrollar, no producir y no crear precisamente estas plantas de transformación química de los residuos, que es una de las alternativas. Y la otra, que es que fuentes de agua no tienen que estar contaminadas con plásticos. Es que a mí me parece que eso es otro nivel, otro tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos ambientalistas que hablan de contaminación y hay muchos que son los que más comen carne. Resulta que lo que más contamina el aire es la cría de ganado extensivo por los gases metano. No sé si ustedes sabían eso. Sí, Alejandro, pero nuevamente, la idea es proponer una reconversión, digamos, del aparato productivo. De hecho, en los 90, cuando se empieza el proceso de apertura económica del país, por algunos incentivos perversos, resultamos importando maquinaria que estaba libre, digamos, de algunos aranceles y industria incluso del plástico. Digamos, tenemos 30 años en la que por algunos incentivos perversos ya se asentaron un número importante, digamos, de empresas que hoy producen alrededor de 1 millón de toneladas al año, y la idea no es tampoco, digamos, acabarlas, sino darles unas nuevas alternativas, meternos en las nuevas tendencias. Digamos, ha habido 3 generaciones, para que tú tengas idea, Alejandro. La primera generación, digamos, de biobasado, de bioplásticos provenientes del almidón de maíz, almidón de yuca. La segunda generación, que tiene que ver
con los residuos de la industria, residuos de industria, de la agroindustria, y una tercera generación que tiene que ver con las algas. Sí, pero en Colombia tenemos incluso la posibilidad con la papa, con el ñame, con la yuca, con diferentes cultivos que incluso no tienen salida a los mercados, que uno podría pensar, oiga, ¿por qué no también reconvertimos la industria y en vez de plástico producimos bioplástico, producimos biobasados? Digamos, la orientación es, la pregunta va por otro lado, la respuesta va por otro lado. No es la discusión de que, digamos, en la huella de carbono, porque depende también del ciclo de vida, digamos, el tema, digamos, de los plásticos, si son biodegradables o no, el término biodegradable, digamos, sí se puede descomponer en la naturaleza, pero no te dicen qué periodo de tiempo. Y lo que se busca con la compostabilidad es que se acote ese tiempo, que no supere, digamos, como la primera pregunta que hizo Alberto, qué tiempo, digamos, de degradación, si son 6 meses, si son 3 meses, y la tendencia es que cada vez sea más corto, digamos, ese periodo de compostabilidad. Y en Colombia incluso tenemos alternativas biotecnológicas que van en ese sentido. Hay biotecnologías para producir bioabonos a partir de materia orgánica en menos de 20 días, y eso se desconoce en el sector público para dar líneas adecuadas de incentivos. La pregunta va por otro lado, hay que incentivar el aprovechamiento. Si nosotros recicláramos el 100% de lo que pudiéramos reciclar, ni siquiera llegaríamos al 20-25% del total de residuos, mientras que si tú dices, vamos a incentivar el aprovechamiento y la valorización de residuos, tú estás hablando de cifras superiores al 70%, y bajo el enfoque paretiano, tú estás viendo es lo más importante, lo más relevante. Y nuevamente, yo termino diciendo pues, si me preguntasen, ¿qué opino de los plásticos de un solo uso, si se prohíben o no se prohíben? No, pues muchos países lo han prohibido y Colombia es uno de los últimos que está en esa onda. Ahí no estamos haciendo nada novedoso, esa no es la pregunta. ¿Qué señales damos en el mercado? ¿Qué incentivos? ¿Qué regulación? Y ahí sí estoy de acuerdo con Andrés, que si queremos materiales compostables, no hemos dado la regulación adecuada para incentivar el compostaje en Colombia. María Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. ¿Tiene algunas preguntas para nuestros invitados? Sí, muy buenas tardes para nuestros invitados, para nuestros oyentes. Quería hacer pues primero 2 anuncios muy importantes de esta semana. El primero es que el 9 de febrero se celebró el Día del Periodista. Y recordemos, como lo decía Gabriel García Márquez, que el periodismo es el mejor oficio del mundo. El segundo es que el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Fechas muy importantes. Bueno, para seguir con el tema que tenemos para el día de hoy, recordemos que el proyecto de ley 010 del 2020, por el cual se prohíben en el territorio nacional la fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de plásticos de un solo uso, y pues se dictan otras disposiciones, a lo cual digo algo que dice el presidente de Acoplásticos, que dice que se perderían entre 80.000 y 100.000 empleos directos para el gremio, o sea, la industria del plástico, y este proyecto hará desaparecer el 40% de la industria plástica nacional, a lo cual la primera pregunta sería, ¿cómo reemplazar, de que esto ocurriera, cómo reemplazar estos empleos? ¿Cuál sería la solución para generar nuevos empleos para estas personas si llegara a ocurrir como lo manifiesta el presidente de Acoplásticos? Y lo segundo es que él también dice que sería mejor hacer una regulación que promueva el reciclaje y acelere la transición hacia la economía circular. Y otro comentario que quería hacerles, recuerde que cuando el camión de basura recoge los plásticos o recoge la basura, no discrimina cuáles son plásticos y cuáles no. Entonces, digamos que esa también sería como otro proyecto que tendría que ocurrir acá, porque lo que vemos en los camiones es que finalmente toda la basura queda incorporada en una sola. Entonces, cuando hablamos de reciclaje, pues también sería importante que primero se diera este gran paso. No tanto, bueno, ya la mayoría tenemos conocimiento de cómo reciclar, pero
cuando la basura sale de la casa, pues termina siendo reciclada y no reciclable. La otra pregunta que quiero hacerles, pues para nuestros oyentes sería bueno aclararles qué son plásticos de un solo uso y lo otro que quería preguntarles es si los plásticos son más económicos que las bolsas de papel. ¿Por qué se dio el cambio recordemos que antes todo era en papel, ¿no? ¿Por qué se cambió de papel a plástico? Esta pregunta pues para los dos invitados, por favor. Doctor Andrés Botero, ¿cómo ve ese panorama de acuerdo a las preguntas de nuestra panelista Jimena Char? Muchas gracias, doctor Ávila, y le agradezco a la doctora María Jimena las preguntas porque lo que podríamos decir de ellas es que son contextualizantes. Entonces, empiezo por la última. Por supuesto que la bolsa de plástico es más barata que la bolsa de papel, y más liviana, y más resistente, y más útil, y se puede reutilizar varias veces. Y bueno, y podría hablar de las propiedades de elongación, durabilidad, etcétera, pero claro que es que el plástico llegó a la humanidad como el invento más importante probablemente del siglo XX. No sé si ustedes saben que antes todas las piezas importantes se hacían con el marfil de los elefantes del África. Y si no hubiese aparecido el plástico, los elefantes hace 80 años hubieran desaparecido. Bueno, no, como 60, ¿sí? Y gracias a la llegada del plástico se paró la deforestación absurda que acabó con miles y casi que, sí, cientos de miles de hectáreas de bosques en Europa y en muchas partes del mundo. Hoy por hoy, la deforestación de los bosques se podría ver gravemente incrementada si se prohibieran los plásticos de un solo uso, porque sin lugar a dudas el material más maleable y parecido al plástico en muchos sentidos es el papel o el cartón. Entonces reemplazaríamos los vasos de plástico por vasos de cartón, reemplazaríamos las bolsas de plástico por bolsas de papel, pero insisto, el daño ecológico que haríamos sería inmenso. Pregunta la doctora María Jimena con respecto a lo que dice el doctor Daniel Mitchell de Acoplásticos. Yo diría que el doctor Daniel Mitchell se queda corto. No se perderían 80,000 empleos, se perderían por lo menos 180,000. Porque es que hay una cantidad de negocios que dependen no solo de la industria plástica, sino de su proceso de distribución, comercialización. ¿Cuántos negocios hay en Bogotá que venden desechables? ¿Cuántos? O sea, en la plaza de Palo Quemado hay 10. Sí, en la plaza de Palo Quemado hay 10. ¿Cuántos pueden haber en Bogotá? 1,000. ¿Cuántos pueden haber en Colombia? 5,000. Esos negocios se verían gravemente afectados. Y en general, la industria plástica tendría una contracción porque, como bien señala Daniel Mitchell, los plásticos de un solo uso y en especial, por ejemplo, las bolsas, son el producto más fácil de hacer. Se calcula que en Colombia pueden haber 1,400 negocios dedicados a la fabricación de algún tipo de producto plástico, ¿sí? Entonces, lo que dice María Jimena es muy importante. El tema en Colombia no puede ser la prohibición de los plásticos. El tema en Colombia tiene que ser avanzar en la reciclabilidad de los productos que tenemos en los hogares, en la disposición. ¿Hay una interrupción de sonido, ingeniero Luis Daza? Residuos sólidos de en la fuente. Miren, el silogismo es muy simple. Él dice que en Colombia se recicla con tasas del 14% y que con esas tasas de reciclaje que son falsas porque no llega al 10%, lo mejor es prohibir los plásticos. Es decir, tiremos la toalla porque no somos capaces de hacer que los colombianos reciclen. Por Dios bendito, ¿cómo un congresista puede tener una mirada tan pusilánime de los colombianos? No estamos hablando de mandar un colombiano a la luna.
No estamos hablando pues de un proyecto que sea inalcanzable. ¿Cómo no vamos a ser capaces de separar en la fuente? En este momento hay un decreto del Ministerio de Medio Ambiente que plantea la utilización de bolsas de 3 colores para los residuos de los hogares. Por Dios bendito, hay que hacerlo. Lo que pasa, doctora María Jimena, es que los pliegos de las licitaciones públicas de los consorcios de aseo establecen que al consorcio le pagan por tonelada de basura puesta en el relleno. Entonces al señor no le interesa que se recupere ni que se recicle nada, porque a él le pagan es por lo que entierra en Doña Juana. Y ahí estoy de acuerdo con el ingeniero. Hay unas normas que privilegian unos conceptos sociales que atentan contra el bienestar de nuestra comunidad. Si en Colombia se privilegiara el reciclaje, pues no pagarían por tonelada puesta en relleno. Pero mientras eso exista, va a ser muy difícil que creemos conciencia. Muchas gracias. Profesor Óscar Lozano, ¿tiene alguna pregunta para seguir con nuestra etapa final de nuestros últimos 10 minutos del programa Panorama Económico? Alberto, espérate me disculpas, profesor Peinado. María Jimena nos formuló una pregunta a los dos y yo simplemente quiero decirle lo siguiente. Sí, siga adelante. Lo primero es que, los plásticos pues es un producto derivado de la industria del petróleo y eso está muy atado a los precios internacionales de los diferentes canastas, digamos, de precios del petróleo en el mundo, la canasta Brent o la de Texas. Yo lo que te puedo decir es que cuando el barril del petróleo superó los $100 hace algunos años, se dispararon las investigaciones en empresas como Glencore, en BASF, en Toyota, y dio lugar justamente a la posibilidad de generar sustitutos como los biobasados. Y a la medida que el precio sea muy alto del petróleo, pues se encarece el plástico y aparecen sustitutos, pero si los precios son bajos, efectivamente la bolsa de plástico también, digamos, se vuelve muy competitiva. Recientemente lo que se ha encontrado es que los biobasados, dada la investigación, ya tienen precios muy similares, digamos, a los plásticos convencionales. Es como el primer concepto, y ya no se habla incluso de refinería en el mundo. El concepto novedoso es la biorefinería, que a mi modo de ver es el enfoque más adecuado para un país como Colombia o para la región de América Latina, dada incluso nuestra matriz económica histórica del país, pues la apuesta claramente, el petróleo tarde o temprano ya tiene unos picos, digamos, de producción, y dada la regulación que se está dando en términos de lo que se discute en el mundo en relación con el calentamiento global, pues y va a haber una tendencia a que cada vez se le quiera colocar más impuestos. De hecho, en Colombia tenemos el impuesto del carbono. Esa es una forma, digamos, de desincentivar tanto la producción como el consumo del petróleo. Tarde o temprano hay que buscar los sustitutos, y dentro de los sustitutos pues viene el concepto de biorefinería. Claro, una pregunta, Jesús, ahí no habría la posibilidad de ayudar precisamente a los productores a que hagan esa transformación sin castigarlos, porque es que tú no puedes, o sea, aquí lo que pasa en estos países subdesarrollados es que castigan primero al productor y después piensan a ver si lo pueden ayudar, cosa que pasa en los países desarrollados que es opuesto. Allá primero los piensan en ayudar y después sí los ayudan es a hacer la migración. Sí, porque, o sea, tú no puedes castigar a un sector que produce empleo, dinero, impuestos, una cantidad de cosas. Por eso hablo que uno no puede seguir en el lineamiento populista. Digo populista, ¿por qué? Porque hay que conocer la base y la estructura de algo para poder ayudar al sector. Es importante precisamente hacer eso, porque tú cómo vas a castigar más, sobre todo en estos momentos que el país está pasando temas tan cruciales en temas de economía, de comercio, de balanza. Nosotros precisamente tenemos que hacer regulaciones para ayudar a la transformación, porque si seguimos castigando al productor, después ¿cómo vamos a hablar de empleo, no? Perfecto. Sí, profesor Lozano, si tiene una pregunta para formular, siga. Sí, tengo que hacer una pregunta, es lo más
lo más concreto, porque quiero señalar dos cosas que van a poder señalar, y la pregunta para los dos invitados es, ¿cuál es el aporte al crecimiento de la economía de la industria de los plásticos? ¿Por qué? Porque mientras ustedes me lo van contestando, ¿por qué? Porque de una u otra forma, tengo aquí un dato sobre el comportamiento de las empresas exportadoras colombianas y no encuentro por acá la industria de los plásticos, encuentro las exportaciones tradicionales, que entre otras cosas las exportaciones colombianas han venido bajando. Tengo acá de 31.056 millones de dólares a diciembre del 2020. Y cada día es más preocupante el déficit. Tenemos un déficit donde estamos exportando 31.000, pero estamos importando 39.000, casi 40.000 millones de dólares a diciembre del año pasado. Nos da un déficit de 10.000 millones de dólares. Y mire usted, ya para terminar, lo preocupante es que cada día nos estamos endeudando más. La deuda externa representa el 54.58% del PIB. Tenemos una deuda de 147.822 millones. Entonces uno dice, bueno, voy escuchando todo este tema y tan importante, tan interesante de los plásticos, del reciclaje, en fin. Entonces, ¿cuál es digamos, qué aporta? Porque es muy importante saber para poder poder hacer un análisis más concreto sobre el tema de los plásticos, porque esto o cada día o reciclamos realmente, defendemos el medio ambiente o prácticamente perdemos una batalla. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias. Doctor Botero, tiene la palabra. Después Muchísimas gracias, doctor Ávila, y yo quiero agradecerle al doctor Óscar Lozano lo que nos acaba de preguntar, porque sin lugar a dudas eso muestra la importancia de la reflexión y del problema que estamos tratando y de su complejidad en particular, porque cuando usted dice cuál es el aporte a la economía del plástico, yo me atrevería a decirle que no hay sector de la industria colombiana que no tenga una relación directa con el plástico. Todo lo que tiene que ver con la agroindustria colombiana tiene una directa relación con el plástico. Todo lo que tiene que ver con el sector de electrodomésticos, de las fábricas ASEF y MAVE, de las estufas, las neveras, las licuadoras, todos los electrodomésticos que se fabrican en el país llevan una envoltura de poliestireno expandido o mal llamado icopor, que es un plástico, ¿no? Que es 98% aire y 2% poliestireno. De ahí sale el icopor. Pero así como están las bandejitas de pollo o los recipientes para llevar la comida o los domicilios, también existe el icopor funcional, el icopor de la construcción, y ahí yo podría extenderme contándole las distintas interrelaciones y vasos comunicantes que existen entre la industria plástica, repito, y todos los sectores nacionales, el sector de los floricultores, el sector porcícola, el sector avícola. Por darle una idea, para quienes critican y sacan memes mostrando un pepino envuelto en papel celofán y diciendo que qué despropósito, que no hay mejor presentación que la cáscara del pepino, pues estas personas no saben que cuando el pepino en carulla lleva ese plástico es porque el pepino con el plástico dura 14 días y sin el plástico dura 4. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de cómo garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país y la reducción de la pérdida, digámoslo así, de productos orgánicos, el plástico está a la orden del día. Si no pudiéramos cubrir las verduras, las frutas, el pollo, la carne, sin el plástico, ¿qué haríamos? Es que no tiene sustituto. Ahora bien, estoy de acuerdo con el ingeniero en que tenemos que caminar hacia el futuro, hacia los biobasados, pero ¿acaso la ley así lo plantea? No, la ley dice que para el año 2025 tiene que estar el sustituto, punto. Como si eso fuera chasqueando los dedos y creando lo que sería una biorefinería. Por Dios bendito, claro, no hemos podido con la de petróleo, imagínese la hora con resinas orgánicas, lo que podría pasar en este país. Entonces, perdón, hay algo que yo quería argumentar ahí a lo que tú estás diciendo, que hay una pregunta muy importante que hizo mi colega Óscar, que es
Colombia tiene una deuda de 148.000 millones. Él decía, ¿cuál es el componente de la industria de los plásticos dentro de la economía? Pues mucha. ¿De dónde? O sea, el petróleo, ¿qué es lo que? O sea, el petróleo es el gestor de la industria de los plásticos. ¿Y qué es lo que es el petróleo para Colombia? Pues su canasta de vida, es lo que nos ha permitido vivir durante más de 20 años, ¿no? Entonces, lo que decía, si uno va a hablar primero de restricciones, hable de modelos de desarrollo y ayúdeles a los productores a que hagan migración con incentivos, pero no que se les castigue precisamente al productor de este sector. Ingeniero Jesús Emilio, tenía unos elementos, unas acotaciones que quedaron pendientes en el set pasado. Ok, gracias Alberto. Bueno, mire, yo tengo algunos datos de hace recientemente, digamos, del DANE 2017, para el caso de Bogotá se habla de 600 establecimientos que tienen que ver con la industria del plástico, que producen más de 10.000 millones de pesos al año y que generan más de 54.000 puestos de trabajo, que representan más o menos como el 7.6% del total de la industria manufacturera. Eso lo que sí nos lleva a pensar es que de todas maneras sí es un sector que tiene importancia en el sector económico. Y en la pregunta que nos hacía Alejandro, que yo la colocaría de manera más genérica, en que si se ha tenido en cuenta, digamos, este tipo de aspectos a la hora de regulación, yo diría lo siguiente. En la EPA de los Estados Unidos, que es como el referente desde el punto de vista de autoridades ambientales, cuando abordan los temas regulatorios en algo que ellos denominan la aplicación y cumplimiento de la ley ambiental, lo que se llama el compliance, el enforcement, esa aplicación y cumplimiento necesariamente involucra a los actores. Yo sí creo que que sí debería tenerse en cuenta, digamos, a la hora de sacar alguna ley, cualquier regulación que afecte, digamos, una industria como la de los plásticos, pues necesariamente deberían ser tenidos en cuenta con otros actores para dar una discusión como un poco con la línea que planteaba Alejandro, de buscar alternativas, de mirar la transición, la gradualidad, cómo nos vemos, no solamente a la vuelta de unos 5 años, sino 10, 15, 20 años y más, cómo nos vemos, qué tipo de economía queremos, qué tipo de modelo, cómo hacer la transición, y ahí sí estoy de acuerdo con Andrés, cómo incentivamos los biobasados, cómo articulamos ese triángulo de sábado y que ahora le llaman el tetraedro, en la universidad, el Estado y la empresa, pero el tetraedro es para involucrar también a las comunidades. ¿Cómo hacemos para que el sector agropecuario, agroindustrial, haga parte, digamos, de estas nuevas apuestas con unos nuevos materiales, con unas nuevas características, y cómo regulamos? Y esa regulación, históricamente sí, a mi modo de ver, ha tenido esa falencia, pues que no se tiene en cuenta los que se llaman los stakeholders, como los grupos de interés, y pues posiblemente sí, esa sea como una de las falencias cuando se habla de los materiales de plástico de un solo uso, pues que sí, que digamos es como que se toma una decisión, pero no se está viendo lo más importante, digamos, del problema. ¿Para dónde va la economía? ¿Para dónde va lo ambiental? ¿Es posible que se tenga un equilibrio? ¿Pueden ir de la mano? Y a mi modo de ver, pues la respuesta es que sí, sino que la regulación va por otro lado. Así es. Gracias, ingeniero Jesús. Llegamos al final de Panorama Económico, vamos de 4 a 5 de la tarde, pero quiero agradecerles de manera muy especial al doctor Andrés Botero. Quiero dejarle una pregunta. Si pasa este proyecto de ley en el Congreso de la República, ¿ya pasó un proyecto o ya se convirtió en el Consejo de Bogotá también la prohibición, sobre todo para las entidades públicas, de comprar, pues obviamente utilizar el plástico de solo un uso? ¿Qué alternativas quedarían? Esa es una inquietud que la dejo para que en 30 segundos cada uno me pueda comentar, porque si ya se convierte dentro de la praxis, se convierte en ley este proyecto, porque parece que hay buen ambiente, o ustedes creen que habrá obviamente un debate muy grande y no pasará este proyecto de ley en el Congreso y lo que ya pasó en el Consejo de Bogotá. Doctor Botero. Sí, gracias. La verdad, como bien decía el doctor Alejandro, esto es un tema populista. Y nosotros sabemos que por lo general nuestros políticos prefieren los réditos electorales que cualquier otro.
entonces seguramente el proyecto seguirá su curso y será aprobado. Lo que necesitamos es que en las discusiones se le puedan introducir cambios sustanciales para, como dice el ingeniero, se privilegien los biobasados y se busque llevarla por ese camino. Y dos, se permitan sustitutos siempre y cuando esos sustitutos sean más ecológicos que el plástico. Eso quiere decir que la huella de carbono o el ciclo de vida de ese material obviamente tiene que ser más amigable que el plástico. Si no, pues todavía la humanidad no está lista para hablar de sustitutos al plástico porque no lo hemos inventado todavía. De nuevo, muchas gracias, ingeniero Jesús Emilio Peinado. ¿Tiene alguna acotación final? 10 segundos, porque ya estamos cerrando el programa. Sí, yo creo que existe un COMPES de crecimiento verde que el país aprobó, un poco en la misma línea de las recomendaciones de la OECD para que Colombia fuera parte, digamos, de ese grupo de países, y ese COMPES pues tiene una apuesta al año 2030 de que en Colombia por lo menos deberíamos tener 500 productos biobasados, pasar de 86, que en su momento se colocó como línea base, pasar a 500, pero sí veo que falta como más sincronización con la academia, con los sectores productivos, para generar los incentivos adecuados y pudiéramos tener como una realidad estos biobasados y se pudieran acompasar con este tipo, digamos, de regulaciones. Es como un llamado a atención al gobierno para que este tipo, digamos, de iniciativas se sincronizaran con, digamos, con los diferentes sectores. De nuevo, muchas gracias, doctor Andrés Botero, muy amable por haber estado con Panorama Económico, acá en La Voz del Derecho. Esperamos en una próxima oportunidad seguir trabajando de la mano de estos proyectos y estos debates que son muy necesarios para el país. Igualmente, ingeniero Emilio Peinado, muchas gracias, a María Mena, a Alejandro, a Óscar Lozano, y desde luego hacer en el final del programa un reconocimiento al cumpleaños de nuestro compañero Alejandro Belanda, que está cumpliendo hoy sus primeros 15 años. Muchas gracias. Con la dirección del doctor José Hernández llegamos al final del programa, y con la dirección técnica del ingeniero sonido Luis Daza. Muy buena tarde para todas y para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.